Miren nada más qué cosa tan chula se dio a conocer el día de ayer en el Senado. Como saben, los guachos siguen en las calles y el Senado está realizando una evaluación semestral sobre el funcionamiento de estas y sus acciones en las calles, esta locura de seguir teniendo a los guachos como policías en la República, en todo el país, en lugar de estar armando en este momento policías nuevas, certificadas, con controles. No, ellos quieren tener a los guachos en las calles. Pero además, todo esto en este marco de militarización que López no quiere aceptar y los atolizados, aunque saben que es así, tampoco lo aceptan, en el que le han entregado poderes infinitos a los soldados, a los muchachitos de Chencho Sandoval. Bueno, en realidad a Chencho Sandoval y a sus generales. Bueno, el caso es que el día de ayer, en esta evaluación semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, en la tribuna, Emilio Álvarez y Casa empieza a dar a conocer datos que pues son verdaderamente tristes sobre el actuar de los soldados en las calles. Toda la serie de violaciones de derechos humanos en las que han incurrido, la no disminución de la violencia, en fin, todo lo que hemos visto. Eso lo empieza a explicar al principio y de hecho les dice por ahí a los senadores que se instruyan, que se pongan a leer informes, no de los que salen en la mañanera, porque en la mañanera los informes son pues como que números muy alegres. No, la otra cara de esto, la realidad, la que se vive en las calles con los soldados. Y entonces empieza a hablar de la transparencia de los guachos y da a conocer un documento de la Secretaría de Hacienda en el que, con el que supuestamente se está autorizando a los guachos a comprar todos los enseres domésticos para los damnificados del huracán Otis. ¿Y qué creen? Lo clasificaron como un documento de seguridad nacional y está todo testado. Lo presenta, le dejaron nada más los titulares, pero no dicen cómo, ni cuándo, ni dónde, ni de qué forma se están comprando. Y es muchísimo dinero. Son 61,000 millones de pesos. 61,000 millones de pesos que está manejando el ejército de manera opaca y que con toda seguridad se están hinchando de dinero los generales. En este caso Chencho Sandoval y algún otro gato que tenga por ahí en el ejército. Es una barbaridad, es que da hasta vergüenza ver cómo presenta el documento con todo testado, todo en negro, no lo puedes conocer porque pues está catalogado como un documento de seguridad nacional. ¿Qué tiene que ver la compra de enseres domésticos con la seguridad nacional? ¿En qué se relacionan? No, esto lo hacen así porque están robando. Y saben que no pueden permitir que alguien se dé cuenta de sus atracos. Por ahí da un ejemplo Álvarez y Casa de que ahora que se inundó Tabasco, un general estuvo comprando en una juguetería de la Ciudad de México 138 millones de pesos en colchones. Algo estaba robando ahí el general, ¿no? Bueno, pues así justamente está pasando con estos enseres domésticos que está comprando la Secretaría de la Defensa Nacional para entregar supuestamente a las víctimas del huracán Otis. Este es el gobierno transparente y en el que ya se acabó la corrupción, ¿verdad? Supongo. Esto apesta a corrupción y hasta los más atolizados saben que detrás de esta censura para conocer cómo se gasta el dinero hay corrupción. Lo saben. Es imposible que si fueran transparentes y honestos subieran un documento de este tipo a las páginas oficiales. Si lo suben así es porque están robando. Y hasta ustedes, atolizados, hasta ustedes lo saben. Escuchen y a ver si se les cae la cara un poquito de vergüenza de lo que está haciendo su asqueroso gobierno y Chencho Sandoval, el amo de su amo. Sí, el jefazo de López. Presidenta, quiero atenerme a lo establecido en el reglamento para efectos de la presentación de mi voto particular. Gracias. Regresamos a ceros. Me atengo, querida Presidenta, a lo establecido en el reglamento para la presentación de mi voto particular. Esta es una discusión central
en la vida de la República. Más allá de la aprobación o no de un dictamen, hay una serie de discusiones de fondo que se hace indispensable abordar. Estamos en el primer informe de la reforma al transitorio y del transitorio que crea la Guardia Nacional. Tuvimos el año pasado una discusión muy a fondo justo para traer a cuenta lo que había significado la traición al texto constitucional y a lo que se conoce no solo como el espíritu del legislador, sino el pacto republicano que significó la construcción de una Guardia Nacional civil. No puedo dejar de subrayar que acá construimos una reforma constitucional donde le dijimos al presidente López Obrador, sí, pero no así. La propuesta que venía a la Cámara de Diputados fue absolutamente modificada. Estuvimos sentados con la representación de Gobernación. Entonces la ministra Sánchez Ortega era secretaria de Gobernación. Estuvo la Defensa, la Marina e incluso ahora una de las que es propuesta por el presidente para la terna de la Corte estuvo en esa mesa. Y lo que convenimos era hacer una Guardia Civil, una Guardia Nacional Civil. No habíamos aprobado el texto cuando ya la inercia llevó a un cuerpo militar. El 80% de los integrantes de la Guardia Nacional son militares e insisten una otra vez que porque el presidente es civil, entonces todo es civil, cuando en la práctica las instituciones, el reclutamiento, la lógica sigue siendo así. E incluso tuvimos que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para traer a cuenta que la reforma legal e inconstitucional que aquí se promovió se hiciera para atrás, que así pasó. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, como corresponde, declaró que la reforma legal también era inconstitucional. De ahí viene esta discusión, de manera tal que se decidió por mayoría hacer una comisión de seguimiento. Detrás está, cuando se le autoriza a las Fuerzas Armadas a hacer labores de seguimiento en materia de seguridad pública, un modelo que ha fracasado. Fracasó en el pasado y fracasa ahora. Los homicidios violentos en la administración de Manuel López Obrador son los mayores en la historia del México reciente. Ya se rebasó el número del sexenio de Peña, de Calderón, al que con justicia le dicen baño de sangre. Este está peor. El número de desapariciones forzadas es el peor de la historia. De hecho, como no pueden resolver con justicia y verdad, lo que quieren hacer es desaparecer a los desaparecidos y van a cambiar el padrón. De hecho, son los peores números de feminicidios. ¿Para qué quieren la autorización de las Fuerzas Armadas para desarrollar esa labor? ¿Para qué quieren una Guardia Nacional si no se usa en lo que se mandató? Hoy la Guardia Nacional se utiliza para perseguir a migrantes. Y de hecho, este modelo militar tiene detrás una concepción que han venido señalando una y otra vez, porque lo que está detrás, y ese es el primer tema central, es lo que hoy sucede de la regresión institucional autoritaria, un nuevo pacto cívico-militar, que en realidad es una cogobernanza con los militares. Les invito a ver de México Unido contra la Delincuencia este texto, el negocio de la militarización. ¿Quién está ganando y cómo se está dando esta discusión? Porque se preocupan de que los ministros ganen más, pero no se preocupan que el general secretario y más de los 500 generales que tiene el ejército mexicano gana más que el presidente. Ahí no dice nada. No se preocupan que el secretario almirante y los almirantes ganan más que el presidente. Ahí no dice nada. Establecen un estado de excepción que se reproduce. Les invito también a leer de México Unido contra la Delincuencia la última publicación que está por salir, la más reciente, que se llama El Atlas de Homicidios de México. Vean, por favor, lo que está pasando en el baño de sangre. Vean los resultados de poner a las Fuerzas Armadas a hacer labores de seguridad que no le corresponden. Documenten el dato. Ahí está. El próximo informe sale la próxima semana, que va a presentar el 2022. Les invito también
a conocer de causa en común un siguiente reporte que se llama La Galería del Horror. Informa entre enero y julio de 2023. Entre enero y julio de 2023, ¿qué es lo que reportan? Se registraron 267 asesinatos en masacres múltiples. Acá está la documentación, se las dejo para quien sea interés. Si no fuera eso suficiente, pueden ustedes ver el segundo informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Se llama El poder militar, los riesgos del renovado protagonismo castrense. Pero ¿qué está pasando con esta construcción de la militarización y la promoción de una cultura militarista? Por ejemplo, deciden que las Fuerzas Armadas intervengan en Otis, en el huracán, lo cual estaría bien. Se bajó de la página de Hacienda un documento de la Sedena que se llama Programa de Adquisición de Equipo de Apoyo a la Población tras el huracán Otis. Les invito a conocer el documento. Es un documento súper interesante. Miren lo que informa la Sedena de lo que están haciendo en el huracán Otis. Esta es la transparencia de la Sedena. Y nos referimos a ayuda humanitaria, Este informe tiene una semana que se hizo público. Esto es... ¿Sí? Presidenta. ¿Con qué objeto, senadora Lili Téllez? Permítame, ¿acepta una pregunta el orador de la senadora Lili Téllez? Sí. 1 minuto para la pregunta y 2 minutos para la respuesta. Gracias. Gracias, senador. ¿Nos puede volver a enseñar el reporte que está usted mostrando? Porque no alcanzo a ver exactamente qué hicieron por Acapulco, qué hicieron por los damnificados. ¿Nos lo puede volver a mostrar y nos puede leer esas hojas que nos está mostrando para saber qué fue lo que hicieron? ¿Cómo no? Este documento se llama Programa de Adquisiciones de Equipo en Apoyo a la Población tras el huracán Otis en el estado de Guerrero de noviembre de 2023. Que si bien no es del informe, es ilustrativo de lo que yo quiero decir. Nos dan a conocer el texto del informe. Es un informe de 67 páginas. Y cuando uno revisa el contenido, testearon todo el documento. Solo dejan los títulos. Por ejemplo, situación actual del proyecto de inversión. Si uno revisa todo el documento, esto es la norma, no la excepción. Todo está testado, todo está bloqueado. Nos dejan el título, análisis de la demanda actual. Todo el documento está testeado. No nos informan si compran colchones, palas, herramientas, porque esto es de seguridad nacional. Sí les puedo informar que cuando se inundó Tabasco, un general compró 185 millones de pesos en colchones en una juguetería de Puebla. Por eso testean, por eso no informan. Esta es la política de transparencia de este gobierno. Esto es lo que nos están informando. Si esto informan en el huracán Otis, pero si no fuera suficiente, si esto no fuera suficiente, la caracterización de lo que nos informan, quien quiera tener este documento, lo pueden bajar de Hacienda. Está en el portal. Es un documento público. Esto es lo que informan. Esta es la política de transparencia por el abuso del concepto de seguridad nacional. Y si no fuera suficiente, usted puede revisar el primer informe que nos mandaron, el objeto de la discusión. Cuando les pedimos indicadores de derechos humanos, digo, por favor, díganos cuáles son los indicadores de derechos humanos. ¿Qué nos reportaron? Índice de percepción de asentación de la Fuerza Armada Permanente. No nos informaron de violaciones de derechos humanos. Nos mandaron una encuesta que siempre hacen las Fuerzas Armadas. Concluya su respuesta, continúe su disertación. Mantiene los mismos niveles de aceptación que cuando Fox, Calderón y Peña. No es distinto. Continúo con mi intervención, senadora presidenta. Esa es la pauta, el engaño y la mentira. Ahora bien, voy a irme al contenido del informe. El tema central es para qué queremos a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo construimos un camino para que en el 28 se retiren? Ese es el segundo tema central. No solo el riesgo de la militarización, que será acaso la peor herencia de este gobierno,
Ya lo sabemos por nuestra historia y por lo que pasa en América Latina. Ah, no, ahora resulta que el objetivo de la Marina y de la Sedena es tener empresas de clase mundial. Ahora nos dicen, con un extraordinario cinismo, que lo que quieren es tener empresas. ¿De cuándo acá decidimos que las Fuerzas Armadas deben de tener empresas? Pero si eso no fuera suficiente, no hay un solo elemento que nos dé confianza que en el 28 van a retirar el ejército. Les invito a leer el informe del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. ¿Qué es lo que dice ese informe? Por primera vez en nuestra historia, hay más militares, marinos e integrantes militares de la Guardia Nacional en las calles haciendo funciones de seguridad pública que civiles. ¿Cómo vamos a fortalecer a la Policía Civil si lo que estamos haciendo es llenar de militares? Y uno diría, bueno, eventualmente el modelo funcionó. No, es un fracaso. Los niveles de violencia están peor. ¿Por qué? Porque hemos pasado de la delincuencia organizada a la delincuencia autorizada. Ese es el problema, se autoriza la delincuencia, roban en las carreteras, roban en los lugares. No es que estén generando más seguridad. ¿Y por qué es un problema? Porque estamos haciendo un débil control parlamentario. Tendríamos como Senado de la República que hacer mucho mayor control parlamentario. Si hasta los ascensos los hacemos de trámite. Reconozco que este informe, hombre, es un avance. La primera vez que lo presentan, estamos esperando el segundo. Ya pasó el tiempo para que nos presentaran el segundo. Espero que lo hayan mandado a la comisión, porque hace 2 semanas venció el plazo para que nos presentaran el segundo. El Senado de la República es un mecanismo de control constitucional, parlamentario y ciudadano de las Fuerzas Armadas. Y no debe entenderse que llamar a cuentas a los ejércitos es faltarles el respeto. En cualquier democracia, los titulares de las Fuerzas Armadas van y se someten al escrutinio. Acá es una ofensa citarlos, no puede haber prensa, no puede haber teléfonos. Acudimos a todos los mecanismos de control de seguridad nacional aquí en el Senado. Se hicieron cualquier cantidad de actividades, pero no en el Senado. Nosotros somos parte del sistema, termino, Presidenta, de control. Este primer mecanismo es extraordinariamente deficiente, y por eso tenemos que generar un mecanismo que se haga acorde y que esté consciente de los riesgos que estamos viviendo. No basta que me digan que el presidente es civil, si el presidente no está en los retenes, y las violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, por norma, quedan impunes. Por su atención, muchísimas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Mario Zamora Gastelum, del Grupo Parlamentario del Partido